¿Qué tal? Mi nombre es Armida Isabel Grijalva Rivera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Los Mochis y en esta ocasión vamos a hablar sobre el segundo corte de calificación que corresponde a la materia de logística internacional impartida por el profesor Estrada Rosas Diego Francisco. Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe informar en un pedimento el destino que se pretende dar a dicha mercancía. Para esto es necesario cumplir con diferentes requisitos. El primero es estar inscrito en el padrón correspondiente, que podría ser padrón de importadores de sectores específicos o de exportadores. El segundo requisito es contratar los servicios de una comercializadora o un agente aduanal. Este se va a encargar de realizar los trámites correspondientes en su nombre. El tercer punto o requisito es cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación señalen para la mercancía. Y por último, pagar los impuestos de comercio exterior. Más adelante hablaremos sobre esos impuestos. Una aduana controla el pago de impuestos, regula el tráfico migratorio de personas, permite o impide el tráfico de productos y lleva las estadísticas de las importaciones y exportaciones de los países. Entonces, una aduana en sí es un lugar por donde pasan personas y mercancías, pero estas deben de estar reguladas, o sea, necesitan que alguien esté vigilando esto. Entonces, las aduanas y los agentes aduanales se encargan de esto. En cualquier país, las aduanas regulan y controlan qué productos están prohibidos, qué productos violan una norma, cuál es el procedimiento para entrar o para salir del país. ¿Cómo funcionan las aduanas? En México, las aduanas son reguladas por la Administración General de Aduanas. Esta entidad del gobierno federal es dependiente del Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. Su función es facilitar, vigilar, controlar la entrada y salida del territorio nacional de mercancías y pasajeros, al igual que los medios que son transportados, y esto asegura el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de comercio exterior. Así se garantiza la seguridad nacional, impidiendo el flujo de mercancías peligrosas, ilegales, que van hacia el entorno mexicano. Así se protege la economía del país, la salud pública y el medio ambiente. Las principales funciones que tiene una aduana es comprobar que las mercancías y los productos que entran al país cumplan con las normas requeridas. También se controla el tráfico de personas y sustancias ilegales como las drogas, las armas, obras de arte, joyas, etc. También se controla el tráfico ilegal de animales, sobre todo los que están en peligro de extinción, y además de comprobar que estos tengan un buen estado de salud y tengan todas sus vacunas. Detectar falsificaciones y productos piratas como discos, programas informáticos, ropa, juguetes, entre otros. Así como evitar el paso de tráfico de sustancias que pueden ser nocivas o dañinas para la salud. Y por último, cobrar aranceles. Toda entrada de mercancía debe cumplir con el pago de un impuesto que va en función de su naturaleza. Existen diferentes tipos de aduana. Tenemos la terrestre, la marítima y la aduana aérea. La primera controla el tráfico de personas y mercancías por vía terrestre. Estas están ubicadas en puntos de acceso fronterizo entre los países y a través de ellas pueden circular vehículos particulares, comerciales, así como el traslado de mercancía y personas por vías ferroviarias. La aduana marítima, esas son las que tienen mayor auge de mercancía, por lo tanto se maneja un gran volumen de producto. Estas están ubicadas en la infraestructura portuaria, controlando el tráfico desde y hacia el territorio por mar. La aduana aérea. Estas controlan el mayor nivel de tráfico de personas, por lo tanto están especializadas en las regulaciones de identificación. No obstante, también controlan el tránsito de mercancías y equipajes de pasajeros. Estas pueden ubicarse en cualquier lugar del territorio
en lugares estratégicos como grandes ciudades, como la Ciudad de México, por ejemplo, o destinos turísticos importantes. Clasificación de las aduanas. Los 3 tipos de aduanas también pueden clasificarse de diferentes formas. Una primera clasificación se debe al rango de acción. El principal es la aduana, que centraliza las funciones primordiales, administrativas y fiscales. Estas tienen una jurisdicción sobre el territorio determinado y están autorizadas para realizar todas las operaciones de importación y exportación de personas. Las secundarias o las subalternas, estas aduanas están adscritas sobre una aduana principal. Están habilitadas para realizar una cantidad limitada de acciones dentro de la jurisdicción de la principal. Las aduanas en México. Hay aduanas en toda la frontera, en todos los puertos y aeropuertos dentro del país. Se encuentran en puntos estratégicos para el comercio internacional. Las aduanas más importantes que están en México son las aduanas de Nuevo Laredo, de Veracruz, de Manzanillo, de Tijuana y la de la Ciudad de México. México cuenta con diferentes aduanas, siendo en total 49. Tiene 19 en la frontera norte, 12 en la frontera sur, 17 aduanas marítimas, 11 aduanas interiores. Las aduanas fronterizas. Estas son una clave en el comercio con Estados Unidos. Hoy las aduanas terrestres tienen la mayor importancia en todo el país. Algunas industrias que utilizan estas aduanas son la automotriz, las maquiladoras, la industria de alimentos, la química y la industrial. Algunas de las aduanas tienen por nombre o están en las diferentes ciudades, que son Agua Prieta, Ciudad de Acuña, Ciudad Camargo, Ciudad Juárez, Ciudad Reynosa, Matamoros, Nogales, entre otras. Las aduanas fronterizas, pero que están en el sur, son importantes para el comercio con Guatemala y Centroamérica. Aunque este es muy poco comparado con el de Estados Unidos, no significa que sea menos importante. Este es importante porque es una frontera de migración y de cruce de pasajeros. Tenemos una en la frontera con Guatemala y otra en la frontera con Belice. Las aduanas marítimas son clave del comercio de China y diferentes países asiáticos. Son la segunda de mayor importancia y son las de mayor crecimiento. Manzanillo es clave del comercio con China y Veracruz es clave con la exportación hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. Algunas de estas aduanas se encuentran en Acapulco, en Cancún, Ciudad del Carmen, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, entre otras. Las aduanas aéreas e interiores. La aduana aérea en México es poco utilizada porque tiene grandes costos. Sin embargo, en el ámbito postal representa una gran oportunidad para mensajerías. En México, la aduana aérea por excelencia se encuentra en la Ciudad de México, porque tiene gran conectividad con el país y con el resto del mundo. En el caso de las aduanas interiores, se utilizan por grandes empresas que prefieren despachar sus mercancías cerca de fábricas o instalaciones, en vez de desaduanarlas en la frontera, puertos o aeropuertos. Algunas de estas están en la Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Monterrey, Querétaro, entre otras. Un agente aduanal es la persona física autorizada por Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en diferentes regímenes previstos por la ley. En otras palabras, el agente aduanal es el experto en logística aduanal que representa legalmente a los importadores y a los exportadores ante la aduana, a fin de llevar a cabo el despacho de sus mercancías
de tal manera que estos puedan acreditar el pago de sus impuestos y el cumplimiento de las regulaciones que éstas implican, así como las restricciones no arancelarias, logrando así que las mercancías se importen o se exporten de una manera ágil, segura, legal y económica. El agente aduanal representa a los importadores y exportadores ante el SAT a fin de llevar a cabo el despacho de sus mercancías y verificar la logística aduanal de las mismas. Las funciones que tiene un agente aduanal van más allá sobre la importación y la exportación de mercancías, pues su principal objetivo es brindar asesoría en el comercio exterior, informar a prevenir errores y reducir tiempos y sobre todo costos. Sus principales funciones es la elaboración del pedimento anual, el pago de contribuciones, determinar el tipo de régimen aduanero. Contratar un agente aduanal con experiencia ofrece grandes ventajas, principalmente el tener un respaldo legal durante el proceso de importación o exportación, enviando la mercancía en tiempo y forma con el objetivo de cumplir con el cliente. Los agentes aduanales en México, entre las obligaciones que estos realizan, se encuentra verificar los permisos de importación ante la Secretaría de Economía, dar certificados de origen, cumplir con las normas mexicanas marcadas en el país de origen y las demás establecidas en el artículo 162. ¿Qué son los regímenes aduaneros? El régimen aduanero determina los pasos legales necesarios a cumplir por el exportador o el importador en la comercialización internacional de sus bienes. Asimismo, este determina las responsabilidades y obligaciones de los agentes de la aduana con el tratamiento de sus cargas. Es importante mencionar que los regímenes aduaneros permiten una mayor organización de la mercancía que está sujeta a control aduanero. De esta forma, el flujo de mercancías se vuelve más eficiente. Despacho aduanero de mercancías. Es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y la salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, se deben realizar ante la aduana. A grandes rasgos, este procedimiento de despacho aduanero es el siguiente. Una vez que realizas el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento ante el módulo del mecanismo de la sección automatizado, que es el semáforo fiscal, en las instalaciones de la aduana. Este mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras impreso en el pedimento y arroja un resultado, que puede ser reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. ¿Qué es un arancel? Los aranceles son impuestos que se cobran a una mercancía determinada para que ésta pueda ingresar a un país. Cada país clasifica los productos en fracciones arancelarias y así determina en cuánto asciende el pago que hay que hacer por esta mercancía. La razón fundamental para que un país imponga aranceles a sus productos es para proteger su moneda y su industria local. El gobierno local incrementa el impuesto a la importación y con ello encarece artículos provenientes del exterior. Así mantiene competitividad entre los productos locales y los productos del extranjero. Esto es de gran importancia para las pequeñas empresas, pues protegen a sus empleados y a su patrimonio. ¿Qué es un arancel ad valorem? La OMC define el arancel ad valorem como el calculado como un porcentaje del precio, pero este nombre significa, o su traducción del latín es según el valor. Un arancel basado en el valor de un bien o de un inmueble. Los impuestos ad valorem más comunes son los que se aplican a bienes inmuebles, aunque se aplican a todo tipo de bienes. Su nombre es una frase de latín cuyo significado en español
Como mencioné anteriormente, es según el valor. Un ejemplo de este impuesto sería un producto que entra al país con un valor de más de 50,000 pesos. Tiene un arancel ad valorem del 4%. Para calcular el impuesto a pagar, se tiene que calcular el 4% de 50,000. Esto nos da un resultado de 2,000. Es decir, el impuesto ad valorem de este producto sería de 2,000 pesos. ¿Por qué es importante la clasificación arancelaria? Primero vamos a definir qué es la clasificación arancelaria. Este es un acto del despacho aduanero de gran relevancia y consiste, como lo indica su nombre, en clasificar correctamente las mercancías de acuerdo a sus principales características como uso, naturaleza, su estado, su composición química, entre otras, dándoles así una fracción arancelaria. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Es que esta es la forma universal de identificación. Esta nos puede ser de gran utilidad para conocer el arancel que debe pagar el producto al ingresar al extranjero, así como para conocer las regulaciones no arancelarias que impone México y el país que se desea intercambiar pues esta mercancía. Algunos beneficios que tiene una correcta clasificación arancelaria es el pago justo de los impuestos aduaneros, una correcta aplicación de tratados y de acuerdos internacionales, es el cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, los requisitos administrativos en cuanto al trámite del despacho aduanero y evitar sanciones y multas por pagos indebidos de impuestos aduaneros. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.